¿Has pensado alguna vez cómo es vivir en un país con una historia tan antigua y compleja como la de Irán, que se encuentra en la encrucijada entre Oriente y Occidente? Este país, a menudo malinterpretado y reducido a estereotipos, es mucho más que un punto de conflicto en las noticias internacionales. Irán es una tierra de cultura vibrante, de contrastes impresionantes y de mujeres que, a pesar de vivir bajo un régimen rígido, han demostrado una increíble resistencia y fortaleza. ¿Cómo es realmente la vida en Irán, especialmente para las mujeres? Acompáñame a descubrirlo. Irán, oficialmente conocido como la República Islámica de Irán, es un país situado en el suroeste de Asia. Limita con Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, Irak y Turquía, y tiene costas tanto en el Mar Caspio al norte como en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán al sur. Con una población que supera los 84 millones de habitantes, Irán es uno de los países más grandes y poblados de la región. La historia de Irán se remonta a más de 5.000 años, con civilizaciones antiguas como Elam, que floreció en la región desde el tercer milenio antes de Cristo. Posteriormente surgieron imperios poderosos como el Imperio Aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI antes de Cristo. Este imperio, que se extendió desde Egipto hasta la India, es conocido por su avanzado sistema de administración y por la creación de uno de los primeros códigos de derechos humanos, conocido como el Cilindro de Ciro. Más tarde, Irán fue el hogar del Imperio Sasánida, que gobernó desde el siglo III hasta el siglo VII después de Cristo. Durante este período, el zoroastrismo se consolidó como la religión estatal y la cultura persa alcanzó un auge en áreas como la arquitectura, la literatura y la filosofía. Sin embargo, en el siglo VII, la conquista islámica cambió profundamente la historia de Irán, introduciendo el Islam y marcando el inicio de una nueva era. A lo largo de los siglos, Irán ha sido un crisol de culturas, influencias y religiones. Desde la dinastía safávida, que estableció el chiismo como la religión oficial en el siglo XVI, hasta la dinastía Pahlaví en el siglo XX, Irán ha experimentado transformaciones radicales en su estructura política, social y cultural. Sin embargo, fue la Revolución Islámica de 1979 la que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia moderna del país. La Revolución Islámica de 1979 fue un evento decisivo que transformó por completo la sociedad iraní. Liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, la revolución derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlaví, quien había gobernado el país bajo un régimen secular y autoritario. La caída del Shah dio lugar a la instauración de una república teocrática basada en una interpretación estricta del Islam chiita. Uno de los aspectos más destacados de la revolución fue la implementación de la Sharia, o ley islámica, como base del sistema legal iraní. Esto afectó profundamente todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la educación, la economía, la política y especialmente los derechos de las mujeres. Bajo el nuevo régimen, las libertades que las mujeres habían ganado durante el reinado del Shah fueron restringidas de manera significativa. Antes de la revolución, las mujeres iraníes disfrutaban de derechos relativamente avanzados en comparación con otros países de la región. Durante las décadas de 1960 y 1970, las mujeres podían votar, ocupar cargos políticos y acceder a la educación superior. Sin embargo, la revolución trajo consigo una serie de leyes que limitaban estos derechos. Se introdujo un código de vestimenta obligatorio que requería que todas las mujeres llevaran el hijab en público y se establecieron restricciones en áreas como el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos. A pesar de estas restricciones, las mujeres iraníes no han permanecido en silencio. A lo largo de las décadas han demostrado una capacidad increíble para adaptarse, resistir y, en muchos casos, desafiar las normas establecidas. A pesar de las restricciones impuestas por el régimen, la educación ha sido una de las áreas en las que las mujeres iraníes han logrado hacer avances significativos. Desde la Revolución Islámica, la tasa de alfabetización femenina ha aumentado drásticamente.
Según las estadísticas, en 1979, solo el 35% de las mujeres iraníes sabían leer y escribir. Hoy en día, esa cifra ha subido a más del 90%. Además, las mujeres iraníes representan más del 50% de los estudiantes universitarios en el país. Esto es un logro notable en un contexto donde las mujeres enfrentan numerosas barreras sociales y legales. Las mujeres iraníes no solo están accediendo a la educación, sino que también están destacando en campos tradicionalmente dominados por hombres, como la medicina, la ingeniería y las ciencias. A pesar de estos logros, las mujeres en Irán aún enfrentan grandes desafíos para convertir su educación en una participación plena y equitativa en el mercado laboral. Las leyes laborales y las normas sociales a menudo limitan las oportunidades de empleo para las mujeres, especialmente en posiciones de liderazgo. Sin embargo, muchas mujeres han encontrado formas de superar estas barreras, creando sus propias empresas, trabajando en organizaciones no gubernamentales o incluso participando en el activismo social. La lucha por los derechos de las mujeres en Irán ha sido larga y complicada. A lo largo de los años, han surgido varios movimientos que buscan mejorar la situación de las mujeres y desafiar las leyes restrictivas. Uno de los movimientos más significativos en los últimos años es el de Miércoles Blanco, iniciado por la periodista y activista Masih Alinejad en 2014. El movimiento Miércoles Blanco alienta a las mujeres a vestir de blanco y a quitarse el hijab como una forma de protesta pacífica contra las leyes de vestimenta obligatoria. Muchas mujeres han compartido sus fotos y videos en las redes sociales desafiando abiertamente al régimen. Aunque estos actos de desobediencia civil son arriesgados, ya que pueden resultar en arrestos, multas o incluso encarcelamiento, han recibido apoyo internacional y han puesto de relieve la difícil situación de las mujeres en Irán. Otro movimiento notable es la campaña 1 millón de firmas, lanzada en 2006, que busca cambiar las leyes discriminatorias contra las mujeres. Esta campaña ha involucrado a activistas de todo el país, quienes han recogido firmas para apoyar la reforma de las leyes sobre el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Aunque el régimen ha reprimido fuertemente este movimiento, arrestando y acosando a muchas de sus líderes, la campaña ha logrado sensibilizar a la sociedad iraní y ha conseguido algunos pequeños avances en la legislación. A lo largo de la historia de la República Islámica, las mujeres han tenido una participación limitada en la vida política. A pesar de ser más de la mitad de la población, su representación en el Parlamento iraní ha sido escasa. Sin embargo, algunas mujeres han logrado romper estas barreras y han desempeñado roles significativos en la política. Por ejemplo, Shahindoq Molaverdi, quien fue vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia durante la presidencia de Hassan Rouhani, trabajó incansablemente para mejorar los derechos de las mujeres en Irán. A pesar de enfrentar resistencia tanto de los sectores conservadores como del propio sistema, Molaverdi logró algunos avances, como el impulso de leyes para proteger a las mujeres contra la violencia doméstica. Sin embargo, las mujeres en política siguen enfrentando numerosas dificultades. La Guardia Revolucionaria y otros sectores conservadores mantienen un control férreo sobre el poder, lo que dificulta la implementación de reformas que podrían mejorar la situación de las mujeres. Además, las candidatas femeninas a menudo son descalificadas o enfrentan obstáculos significativos en sus campañas electorales. El caso de Reyhaneh Jabari es uno de los ejemplos más trágicos de la lucha por la justicia en Irán. En 2007, Jabari, una joven diseñadora de interiores de 19 años, fue arrestada por el asesinato de Morteza Abdolali Sarbandi, un exfuncionario de inteligencia que, según ella, intentó violarla. Jabari declaró que actuó en defensa propia, pero las autoridades iraníes no aceptaron su versión de los hechos. Después de un juicio que muchos observadores calificaron como injusto y plagado de irregularidades, Jabari fue condenada a muerte. Durante 7 años, su caso generó un clamor internacional,
con organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros pidiendo clemencia. A pesar de estas protestas, Reyhaneh Jabari fue ejecutada en 2014. Este caso es emblemático de las dificultades que enfrentan las mujeres en Irán cuando son víctimas de violencia. El sistema judicial iraní, que sigue la interpretación estricta de la Sharia, a menudo falla en proteger a las mujeres y, en cambio, las castiga de manera desproporcionada. La historia de Reyhaneh Jabari no es única. Otras mujeres han enfrentado situaciones similares, destacando la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial iraní. El arte y la cultura en Irán han sido una de las formas más poderosas de resistencia para las mujeres. A pesar de las restricciones, las artistas iraníes han encontrado formas de expresar sus experiencias y luchar por sus derechos a través de la música, la literatura, el cine y las artes visuales. El cine iraní, en particular, ha sido un vehículo importante para explorar temas sociales, incluyendo la situación de las mujeres. Directoras como Samira Makhmalbaf y Marjane Satrapi han ganado reconocimiento internacional por sus películas que abordan la vida de las mujeres en Irán. Makhmalbaf con su película La manzana y Satrapi con su obra animada Persépolis han ofrecido al mundo una visión íntima y crítica de la vida bajo el régimen iraní. En la música, a pesar de las restricciones severas que enfrentan las mujeres, algunas cantantes y compositoras han desafiado las normas. Las mujeres tienen prohibido cantar en solitario frente a audiencias masculinas en Irán, pero muchas han encontrado formas creativas de compartir su música, utilizando plataformas en línea o colaborando con artistas internacionales. El futuro para las mujeres en Irán sigue siendo incierto, pero hay razones para tener esperanza. A pesar de las restricciones, las mujeres iraníes han demostrado una increíble capacidad para resistir y adaptarse. Su lucha ha captado la atención del mundo, y aunque el camino hacia la igualdad es largo, los movimientos actuales indican un cambio gradual en la sociedad iraní. Las generaciones más jóvenes están más conectadas con el mundo exterior y más conscientes de los derechos humanos y la igualdad de género. Estas generaciones están desafiando las normas tradicionales y exigiendo más libertad y derechos. Aunque el régimen sigue siendo rígido, la presión interna y externa podría eventualmente llevar a reformas que mejoren la vida de las mujeres en Irán. Irán es un país de contrastes, donde la tradición y la modernidad coexisten de manera compleja. Las mujeres iraníes, a pesar de enfrentar enormes desafíos, continúan luchando por sus derechos y por un futuro más justo. Su resistencia es un testimonio del poder del espíritu humano frente a la adversidad. La historia de Irán y la situación de las mujeres en el país es un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos es universal y continúa en todas partes del mundo. Si te ha interesado este análisis, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido como este, donde profundizamos en temas de derechos humanos, política internacional y cultura. Gracias por acompañarnos en este viaje.